No me mires, vaquero. La encontré después de que le quitaran todo. El día estaba cayendo lentamente, y el cielo se teñía de colores cálidos. Las calles del barrio parecían más silenciosas de lo habitual, como si todos se hubieran escondido de la luz del sol que ya se retiraba. Entre los edificios viejos con paredes desgastadas y grafitis que contaban historias de otros tiempos, caminaba un hombre que nadie conocía. Su andar era tranquilo, casi medido, como si cada paso lo acercara a algo que todavía él no entendía del todo. Sus botas golpeaban el suelo con un sonido sordo, mezclándose con los ecos de una ciudad que parecía dormir lentamente. Mientras avanzaba, sus ojos recorrían cada detalle: los escaparates vacíos, las persianas a medio bajar y los carteles de trabajos temporales pegados en las paredes. A veces un gato se cruzaba entre la calle y desaparecía detrás de un contenedor, y el hombre sonreía levemente al notar esos pequeños movimientos de vida en un lugar que parecía olvidado. No llevaba prisa, pero sí algo en el corazón que lo empujaba hacia adelante. Era una sensación difícil de describir, como si supiera que algo lo esperaba, aunque no pudiera decir exactamente qué. De repente, algo llamó su atención. A un lado de la calle, en la entrada de un edificio medio derruido, estaba sentada una mujer. No parecía mirar nada en particular. Solo estaba allí, con la cabeza ligeramente inclinada y los ojos fijos en un punto invisible. Su ropa estaba desgastada, sucia y rota en algunos lugares, y el cabello le caía desordenado sobre los hombros. Lo que más sorprendió al hombre fue la calma que había en su postura, como si, a pesar de todo, hubiera aprendido a mantenerse firme en medio de la tormenta, pero al mismo tiempo, había un aire de tristeza que se notaba en cada línea de su rostro. Una especie de cansancio que solo alguien que ha vivido muchas dificultades puede tener. Nunca había sido de los que se meten en la vida de los demás sin permiso. Pero había algo en esa mujer que lo llamó de manera inmediata. No era curiosidad ni simple interés. Era una mezcla de preocupación y deseo de entender, de descubrir quién era realmente esa persona que parecía bajo los cascos. Dio unos pasos lentos, asegurándose de no asustarla. Y cuando estuvo a una distancia prudente, ella levantó la cabeza y lo miró. Sus ojos eran profundos y oscuros, pero había algo más, una mezcla de miedo y desafío. No me mires, vaquero, Dijo con una voz que sonaba firme pero cansada. La frase lo detuvo en seco. Por un momento el tiempo pareció detenerse, y todo a su alrededor. No era solo la advertencia en sus palabras, sino la manera en que las decía. Con una mezcla de desconfianza y resistencia, él entendió que esa frase no era solo para mantenerlo a distancia. La mujer había aprendido probablemente a la fuerza que mirar a los demás demasiado de cerca podía traer problemas. Era su manera de decir: respeta mi espacio, respeta mi historia, no te acerques demasiado. Sin embargo, algo en su corazón lo empujó a no irse. Se quedó allí, quieto, intentando mostrar con su mirada y con su postura que no tenía malas intenciones. Sonrió levemente, tratando de transmitir tranquilidad, y finalmente habló. Con voz baja: solo quería saber si estás bien. La mujer lo observó un momento más, evaluándolo, midiendo si podía confiar o si debía mantenerlo fuera de su vida. Finalmente suspiró y bajó un poco la guardia. No sonrió, ni hizo ningún gesto de bienvenida, pero sus ojos dejaron ver un pequeño indicio de curiosidad. Era un gesto sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que el hombre supiera que podía intentar acercarse un poco más. Se sentó a una distancia prudente, dejando un espacio respetuoso entre ellos. El hombre comenzó a hablar de cosas simples, del clima, de cómo la ciudad cambiaba con la luz del atardecer, de los sonidos que llegaban desde las calles cercanas. No preguntó nada personal todavía, solo intentaba romper la barrera invisible que los separaba. Poco a poco notó que la mujer empezaba a relajarse ligeramente, aunque su mirada seguía siendo cautelosa, y su cuerpo, aunque quieto, estaba listo para reaccionar si algo no le gustaba. Mientras hablaban, el hombre se dio cuenta de que había algo más detrás de esa apariencia frágil. La mujer tenía una fuerza silenciosa, una manera de mantenerse en pie a pesar de todo. Sus ojos, aunque cansados, eran atentos, y sus movimientos, aunque lentos, eran medidos y precisos. Él comprendió que estaba frente a alguien que había sobrevivido a muchas dificultades y que de alguna manera todavía mantenía la dignidad en medio del caos de su vida. El silencio también formaba parte de su comunicación.
Había momentos en los que ninguno de los dos era un silencio lleno de respeto, de reconocimiento de que cada uno tenía su propia historia, y que no era necesario apresurar nada. La mujer parecía valorar ese respeto, y aunque no lo admitiera en palabras, su mirada empezaba a mostrar un indicio de confianza. El hombre también observó los detalles a su alrededor. La calle tenía basura amontonada en algunas esquinas, y las paredes mostraban los efectos del tiempo y la falta de mantenimiento. Sin embargo, no podía evitar notar la belleza en pequeñas cosas. Un pájaro que se posaba en un cable, la luz del sol que iluminaba un grafiti con colores vivos, la forma en que la brisa movía suavemente algunas hojas secas en el suelo. Esos pequeños detalles le recordaban que, aunque el lugar parecía olvidado, la vida seguía su curso de maneras inesperadas. Con cada minuto que pasaba, el hombre sentía que estaba empezando a comprender algo importante. La mujer no necesitaba compasión, ni lástima, ni consejos rápidos. Ella necesitaba ser reconocida como una persona completa, con su historia, sus miedos y sus sueños. Eso era algo que él no podía ofrecer de inmediato, pero estaba dispuesto a intentarlo, paso a paso, sin presionarla, sin invadir su espacio. Al caer la noche, la luz dorada del atardecer fue reemplazada por un azul profundo y el brillo de algunas farolas. La mujer permaneció sentada, y él también, a su lado, ambos inmóviles pero conectados de alguna manera. Sabían que no todo iba a ser fácil, que la vida de ella estaba llena de dificultades, y que su camino hacia la recuperación sería lento. Pero había un primer paso que se había dado: el encuentro. El hombre sabía que aquel momento, simple pero significativo, sería recordado por mucho tiempo. Habían compartido algo más que palabras, habían compartido una presencia, un reconocimiento mutuo de que ambos estaban allí, en ese lugar. La frase inicial, "No me mires, vaquero", ya no era solo una barrera, sino también el inicio de una conexión que podría cambiar la vida de ambos. La noche avanzaba y los sonidos de la ciudad cambiaban. El bullicio disminuía. Los perros callejeros se alejaban buscando refugio, y la mujer empezó a sentir un poco menos de miedo. No sonrió, no habló mucho, pero permitió que él permaneciera cerca. Y eso, en su mundo, era mucho más de lo que había esperado esa tarde. El hombre decidió que era suficiente por ese día. No quería forzar nada, ni apresurar la historia que apenas comenzaba. Se levantó lentamente, con cuidado de no sorprenderla, y le dijo. La mujer no respondió con palabras, solo asintió ligeramente. Era un gesto pequeño, pero mostraba que estaba dispuesta a considerar la posibilidad de dejar que alguien entrara en su mundo, aunque fuera con cautela. Mientras se alejaba, el hombre miró por encima del hombro una última vez. Ella seguía allí, sentada, con la cabeza ligeramente inclinada, pero con una nueva luz en sus ojos. No era una luz de alegría ni de felicidad, sino algo más profundo, un indicio de que tal vez, solo tal vez, no estaba completamente sola en aquel lugar. Y así terminó la primera parte de su historia. Un encuentro inesperado que no parecía gran cosa a simple vista, pero que llevaba en sí la semilla de algo importante. Una semilla de comprensión, de respeto y quizás con el tiempo. La vida les había dado ese momento, y ambos sabían, aunque todavía no podían nombrarlo, que nada volvería a ser exactamente igual. Después de aquel primer encuentro, el hombre no podía dejar de pensar en la mujer. Cada vez que recordaba su mirada, la forma en que sus ojos reflejaban tristeza y fuerza al mismo tiempo, sentía una mezcla de preocupación y curiosidad. No se trataba de una simple atracción, era algo más profundo. Era el deseo de entender quién era esa persona que había vivido tanto, y al mismo tiempo el deseo de ofrecerle algo de apoyo, aunque fuera solo un poco. La mujer estaba allí, sentada en el mismo sitio, con la cabeza inclinada y la mirada fija en el suelo. Cuando lo vio acercarse, no se movió ni dijo nada. Él respetó su silencio y se sentó a una distancia prudente, como la vez anterior. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una sensación extraña, la de que algo importante estaba a punto de suceder. «Hola», dijo él suavemente. «Traje algo de comida y agua. No tienes que aceptarlo si no quieres». La mujer lo miró con cautela, evaluando cada movimiento, cada palabra. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, extendió la mano y tomó la bolsa que él le ofrecía. No dijo nada, solo asintió ligeramente. Ese pequeño gesto fue suficiente para que él supiera que había dado un paso hacia la confianza.
Mientras ella comía un poco de pan y bebía agua, el hombre decidió no presionar con preguntas directas. Comenzó a hablar de cosas simples, del clima, de cómo cambiaban las luces de la ciudad con el amanecer y el atardecer, de los sonidos que se escuchaban en las calles vacías. Poco a poco la mujer empezó a relajarse un poco, aunque todavía mantenía cierta distancia. Después de un rato, ella empezó a hablar por sí misma sin que él preguntara nada. Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de emoción. Contó que había perdido su casa hacía algunos meses, que había tenido que dejar su trabajo porque ya no podía sostenerlo, y que, poco a poco, había perdido contacto con la gente que había considerado su familia. Cada palabra que decía parecía pesar más que la anterior, y el hombre sentía un nudo en el estómago al escuchar. Su voz, aunque triste, mostraba resistencia. Mostraba que había aprendido a sobrevivir a pesar de las dificultades, que había encontrado una manera de mantenerse firme, incluso cuando todo parecía perdido. Él escuchaba atentamente, sin interrumpirla, porque entendía que a veces lo más importante era simplemente estar presente, escuchar y reconocer lo que la otra persona estaba viviendo. Mientras hablaba, contaba también sus sueños que nunca pudo cumplir. Hablaba de los lugares que quería visitar, de los trabajos que le habían apasionado en algún momento, de las personas que había querido ayudar. Sus ojos brillaban un poco cuando recordaba esos momentos, pero luego volvían a oscurecerse al pensar en lo que había perdido. Era evidente que la vida le había quitado muchas cosas, pero su espíritu aún tenía pequeñas luces que la sostenía. El hombre, al escucharla, comprendió que no podía juzgarla por su situación actual. Ella no estaba allí por elección propia, sino porque la vida le había presentado desafíos enormes y había hecho todo lo posible por seguir adelante. Sintió un respeto profundo por ella, no por compasión, sino por la fuerza silenciosa que emanaba de cada palabra, de cada gesto. A medida que pasaba el tiempo, empezaron a formarse conversaciones más largas. Él compartía historias de su propia vida, sin intención de impresionar, solo para mostrar que también había tenido dificultades y que entendía lo que era enfrentar retos. Ella escuchaba con atención y en ocasiones comentaba con palabras cortas, pero llenas de significado. Era un proceso lento, pero la barrera que había colocado en su primer encuentro empezaba a romperse. Aunque solo un poco. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los edificios y la luz dorada bañaba las calles, ella le contó sobre los momentos más difíciles de su vida. Habló de las noches en las que no tenía dónde dormir, de los días en los que el hambre era su compañero constante, y de la soledad que la había acompañado por mucho tiempo. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que él estaba empezando a entender. La historia de esa mujer no era simple ni lineal. Estaba llena de altibajos, de momentos de esperanza y de caídas dolorosas. El hombre se dio cuenta de algo importante. No podía cambiar el pasado, no podía devolverle lo que había perdido, ni borrar sus cicatrices, pero sí podía estar allí, presente, ofreciendo apoyo, escuchando y mostrando que alguien se preocupaba por ella de manera genuina. Esa presencia, aunque silenciosa y sencilla, tenía un valor enorme. A veces, solo el hecho de sentirse escuchada y comprendida podía marcar una gran diferencia. Ella también comenzó a notar su esfuerzo. No era que confiara completamente en él, pero empezaba a permitir que alguien se acercara sin sentir miedo inmediato. Sus palabras seguían siendo cuidadosas, y sus gestos medidos, pero había un cambio en su mirada, una curiosidad por ver hasta dónde podría llegar esa conexión. Era un paso pequeño pero significativo. Durante las semanas siguientes, el hombre siguió visitándola. Traía pequeñas cosas que podían ayudarla en su día a día: comida, agua, ropa limpia, y a veces solo su compañía. Cada visita era un acto de paciencia y respeto. No había presión, no había expectativas exageradas, solo un esfuerzo constante por estar allí, mostrando que alguien podía ser confiable. Ella también comenzó a compartir cosas más personales, recuerdos de su infancia, historias de su familia y momentos felices que aún permanecían en su memoria. Cada recuerdo era un hilo que conectaba su pasado con su presente, y el hombre lo escuchaba todo con atención, sin juzgar, solo reconociendo su humanidad y su experiencia. Poco a poco la mujer parecía sentirse más segura, más comprendida, aunque todavía había un velo de tristeza. El hombre también notó que había cosas en su comportamiento que mostraban resiliencia, cómo encontraba formas de mantenerse limpia a pesar de las dificultades,
cómo observaba la calle y calculaba sus movimientos. Todo eso demostraba que, aunque la vida la había golpeado duramente, ella no se había rendido completamente. Un día, mientras compartían un momento tranquilo, la mujer miró al horizonte y habló de sus sueños nuevamente. No eran sueños grandes ni imposibles. Eran cosas simples que le daban sentido a sus días. Encontrar un trabajo estable, tener un lugar donde dormir sin preocupaciones. Y tal vez, algún día, poder ayudar a otras personas que estuvieran en su situación. El hombre escuchó con atención y sintió que había algo importante que él podía hacer. No cambiar su vida de golpe, pero sí acompañarla en cada paso del camino. El vínculo entre ambos comenzó a fortalecerse lentamente. Ya no era solo un encuentro casual, sino una relación basada en confianza, respeto y paciencia. La mujer empezaba a ver que no todos los seres humanos eran iguales, que podía haber alguien que no la juzgara por sus errores ni por sus pérdidas, alguien que simplemente la aceptara y estuviera allí. Al final de esa segunda parte, el hombre comprendió algo fundamental. No estaba allí para salvarla ni ella necesitaba ser salvada de inmediato. La vida ya le había enseñado demasiado, y él solo podía ofrecer algo sencillo pero poderoso. Esa comprensión cambió la forma en que ambos se relacionaban, y abrió la puerta a un camino que, aunque todavía incierto, prometía la posibilidad de reconstrucción y nuevos comienzos. Y así, día tras día, visita tras visita, la mujer comenzaba a confiar un poco más, y el hombre aprendía a respetar su tiempo, sus silencios y sus emociones. Cada conversación, cada gesto, cada momento compartido se convertía en un ladrillo invisible que empezaba a construir algo más grande, la posibilidad de un nuevo capítulo en sus vidas. Con el paso de los días, la rutina del hombre y la mujer empezó a tomar forma, aunque todavía era frágil. Cada encuentro traía consigo la posibilidad de un pequeño avance, y también la constante. Él entendía que no podía apresurar nada. Cualquier intento de forzar la situación podría hacer que ella se cerrara de nuevo. Por eso sus acciones eran siempre cuidadosas, discretas y pensadas. Cada palabra, cada gesto, debía mostrar que estaba allí por voluntad propia, sin expectativas y sin juicios. Un día, el hombre llegó con una mochila cargada de cosas útiles, ropa limpia, una manta ligera, comida y algunas frutas. No eran objetos lujosos ni regalos grandes. Eran cosas pequeñas pero que podían marcar la diferencia en la vida cotidiana de alguien que había perdido casi todo. La mujer lo observó a distancia con una mezcla de desconfianza y curiosidad. No era fácil para ella aceptar ayuda. Estaba acostumbrada a depender solo de sí misma, y dejar entrar a alguien significaba un riesgo que había aprendido a evitar. No quiero problemas. Dijo él suavemente mientras se sentaba cerca, dejando la mochila a su lado. Solo traje algunas cosas que podrían ayudarte. No tienes que aceptarlas si no quieres. Ella lo miró durante un buen rato antes de moverse. Finalmente extendió la mano y tomó la manta primero, después algunas prendas de ropa. No dijo nada, pero sus gestos indicaban que estaba agradecida, aunque todavía necesitaba mantener su distancia. Ese pequeño acto de confianza fue suficiente para que él sonriera levemente, reconociendo que cada paso, por mínimo que pareciera, era importante. Mientras la mujer revisaba las cosas, él comenzó a hablar de manera casual sobre lo cotidiano. Los cambios en la ciudad, los sonidos de la calle, el clima que empezaba a ser más frío por las mañanas y las noches. Era un intento de normalizar la situación, de crear un espacio seguro donde ella pudiera sentirse libre de hablar o simplemente escuchar. A veces, no decir nada era igual de importante que hablar. Simplemente estar presente era una forma de apoyo que la mujer comenzaba a valorar. Con el tiempo los encuentros se hicieron más frecuentes. Él no solo llevaba comida o ropa, también traía pequeños detalles que podían alegrarle el día. Una libreta para que escribiera sus pensamientos, lápices de colores, algún libro que creyera interesante. Nada era ostentoso, todo tenía un propósito. Ofrecerle herramientas para mantenerse ocupada, distraída y conectada con algo que no fuera solo la lucha diaria por sobrevivir. La mujer poco a poco comenzó a abrirse más. Al principio sus conversaciones eran breves, medidas, llenas de silencios incómodos, pero con cada visita, sus palabras se hicieron más fluidas. Contaba historias de su infancia, recuerdos de la escuela, juegos que solía disfrutar y hasta anécdotas de momentos felices que había compartido con amigos que ya no estaban cerca.
Cada historia era un reflejo de la persona que había sido antes de que la vida la golpeara tan duramente. Él escuchaba atentamente, no para juzgar, sino para conocerla de verdad, para entender de dónde venía y cómo había llegado hasta aquel punto. Un día, mientras compartían un poco de pan y agua al borde de la calle, la mujer comenzó a hablar de su trabajo anterior. Contó que había trabajado en varios empleos, siempre con esfuerzo y dedicación, pero que las circunstancias la habían dejado sin opciones. No era una historia de fracaso personal, sino de desafíos impuestos por la vida misma. Él la escuchaba admirando su perseverancia y la forma en que nunca había dejado de intentarlo, aunque las dificultades parecieran insuperables. Además de las conversaciones, el hombre empezó a notar detalles que mostraban la resiliencia de la mujer, cómo organizaba sus pertenencias, cómo cuidaba los objetos que aún le quedaban, cómo calculaba cada movimiento para mantenerse segura y limpia a pesar de las circunstancias. Cada pequeño gesto mostraba que, aunque la vida la había golpeado, ella aún mantenía el control de lo que podía manejar. Era una fuerza silenciosa, discreta, pero extremadamente poderosa. El hombre también comenzó a involucrarse en acciones más prácticas. Ayudaba a reparar pequeñas cosas a su alrededor, a veces limpiando un poco el lugar donde ella dormía, a veces trayendo agua limpia o frutas frescas. Todo era discreto, nunca invasivo, siempre respetando sus límites. Él sabía que cualquier intento de intervenir demasiado podía hacer que ella se cerrara de nuevo, así que cada gesto era cuidadosamente medido para ser útil y respetuoso. Ella, por su parte, empezaba a notar que no todo el mundo era igual. No todos los desconocidos querían aprovecharse de ella o juzgarla por su apariencia. La presencia constante del hombre, su paciencia y su manera de escuchar sin criticar, le enseñaban que podía confiar, aunque fuera en pequeñas dosis. No era confianza total, ni amistad completa, pero era un comienzo, y eso era valioso. En una tarde fría, mientras compartían un momento tranquilo, ella confesó algo que le había estado pesando mucho, la sensación de estar sola, de que nadie la entendía, de que la vida la había dejado atrás. Sus palabras eran sinceras y llenas de emoción contenida. Él la escuchó sin interrumpir, solo asintiendo ligeramente, mostrando que estaba allí y que comprendía sin tratar de minimizar su dolor. Ese acto de simplemente escuchar se convirtió en un momento clave de conexión. Con el tiempo también comenzaron a hablar de pequeños planes para mejorar su situación. Nada grande ni complicado, solo pasos simples y alcanzables. Encontrar algún trabajo temporal, ahorrar un poco de dinero, buscar un lugar donde dormir de manera más estable. Cada sugerencia era discutida con cuidado, respetando la voluntad de la mujer. No había imposición, solo apoyo y orientación. Cada pequeño logro, aunque mínimo, se celebraba en silencio, con un reconocimiento tácito de que cada paso hacia adelante era importante. La relación, aunque aún frágil, se fortalecía con cada gesto de confianza y cada conversación. La mujer empezaba a sentirse menos sola, a darse cuenta de que alguien podía estar a su lado sin juicios ni presiones. Él, por su parte, aprendía a respetar su espacio y a valorar cada pequeña señal de apertura. Cada sonrisa, cada palabra compartida, cada gesto de aceptación era un paso hacia una relación más profunda y significativa. Durante ese tiempo, el hombre también notó cómo la mujer comenzaba a expresar emociones que antes mantenía escondidas. Do have a finer. Reía suavemente cuando recordaba algo agradable. Suspiraba con alivio cuando compartía una preocupación, y a veces sus ojos brillaban con una luz de esperanza que hacía tiempo no veía en su rostro. Esos cambios, aunque sutiles, mostraban que la confianza estaba creciendo y que el apoyo constante podía realmente marcar la diferencia. Finalmente, después de varias semanas de encuentros, la mujer permitió que el hombre la acompañara a buscar un lugar más seguro donde dormir. No era un cambio drástico, ni un paso hacia la vida que ella soñaba, pero era un avance tangible. Él estaba allí silencioso y paciente, asegurándose de que cada movimiento fuera cómodo y seguro para ella. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer sentía que alguien podía cuidar de ella sin intentar controlarla, sin juzgarla, solo acompañándola en su propio ritmo. Al concluir esta parte de la historia, ambos comprendieron que la relación entre ellos no era simplemente de ayuda y necesidad, sino un vínculo que se construía lentamente sobre la confianza, la paciencia y el respeto mutuo. La mujer empezaba a ver que podía recibir apoyo sin perder su dignidad, y él entendía que su papel no era cambiar su vida de manera instantánea, sino estar presente para acompañarla en cada paso del camino.
Ese descubrimiento marcó un momento crucial en la historia. El inicio de una conexión auténtica, basada en la empatía y el respeto, que abriría la puerta a nuevos desafíos y oportunidades en el futuro. A partir de allí, cada encuentro, cada conversación, cada gesto sería una pieza más en la construcción de algo más grande. La posibilidad de reconstruir lo perdido, de sanar heridas y de encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad. Los días pasaban y cada encuentro traía consigo nuevas historias. La mujer empezaba a confiar un poco más en el hombre, permitiéndole conocer detalles de su vida que hasta él la escuchaba con atención, consciente de que cada palabra contaba mucho más que una simple historia. Eran fragmentos de su vida, recuerdos que explicaban cómo había llegado hasta ese momento. Una tarde, mientras se sentaban en el mismo lugar de siempre, ella comenzó a hablar sobre su infancia. Sus palabras eran lentas, cuidadosas, como si cada recuerdo viniera acompañado de un peso invisible. No era un hogar lleno de violencia ni de odio, pero sí de dificultades económicas y preocupaciones constantes. Sus padres trabajaban duro, pero nunca parecía ser suficiente. Aprendió desde muy joven que la vida exigía esfuerzo y paciencia, y que nada venía sin sacrificio. Siempre tuve que ayudar, dijo ella con voz baja. Desde niña, sentí que debía cuidar de mis hermanos y aprender a arreglármela sola. A veces me sentía cansada, pero sabía que debía seguir adelante. El hombre la escuchaba atentamente, comprendiendo que aquellos años habían moldeado su carácter. La mujer no se quejaba ni buscaba compasión, simplemente compartía su historia, mostrando cómo había aprendido a enfrentar los problemas con resiliencia. Cada palabra reflejaba fortaleza y determinación, pero también un profundo sentido de soledad, que la había acompañado por mucho tiempo. Después de hablar de su infancia, comenzó a relatar los momentos más difíciles de su juventud y adultez. Habló de trabajos que perdió por situaciones fuera de su control, de amistades que se desvanecieron, de oportunidades que parecían prometer mucho y terminaron en decepción. Cada experiencia había dejado cicatrices, pero también le había enseñado lecciones importantes sobre la vida y sobre las personas. El hombre podía notar cómo sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y aprendizaje. Mientras hablaba, a veces siento que he perdido todo lo que quería, dijo ella. Pero sigo adelante porque sé que rendirme no es una opción. Él asintió comprendiendo que detrás de cada dificultad había una fuerza que no se rendía. La mujer no buscaba que alguien la salvara. Simplemente necesitaba ser escuchada, entendida y reconocida. Esa era la manera en que él podía ayudarla. Y lo hacía con respeto y paciencia, sin tratar de acelerar un proceso que debía tomar su tiempo. El hombre también notó que ella recordaba momentos felices con cierta nostalgia. Contó sobre personas que la habían apoyado en algún momento, sobre risas compartidas y pequeños logros que ahora parecían lejanos. Aunque el presente era difícil, su pasado tenía destellos de alegría que aún iluminaban su vida. Él comprendió que recordar esas cosas no era debilidad, sino una forma de mantener viva la esperanza, de recordarse que la felicidad era posible, aunque de manera limitada. En una de esas conversaciones, la mujer habló sobre la pérdida más grande que había enfrentado. No era solo un asunto de separación física, sino también de distancia emocional. Explicó cómo por diversas circunstancias fue separándose de quienes amaba y cómo esa soledad había marcado su vida de manera profunda. El hombre escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra contaba una historia de lucha y supervivencia que merecía ser respetada y comprendida. A pesar de todo, ella había aprendido a adaptarse. Contó cómo encontraba formas de mantenerse ocupada, de cuidar de sí misma y de protegerse de las dificultades externas. Su resiliencia no era evidente en gestos dramáticos, estaba en lo cotidiano, en cómo organizaba sus cosas, cómo resolvía problemas pequeños y grandes, y cómo mantenía la dignidad incluso en los momentos más duros. El hombre comenzó a notar un patrón. Por más que la vida la hubiera golpeado, ella siempre encontraba una manera de levantarse. Esa fuerza silenciosa era inspiradora, y él sentía un profundo respeto por ella. Sabía que no podía reemplazar lo que había perdido, pero sí podía ofrecer un espacio seguro donde pudiera compartir sus pensamientos, sus miedos y sus sueños, aunque fueran pequeños. Con cada historia compartida, la mujer parecía aliviar un poco la carga que llevaba dentro. No era un cambio rápido ni dramático, pero sí constante. El hombre aprendió que la paciencia era clave. No se trataba de resolver todo de inmediato, sino de acompañarla en su proceso, permitiendo que cada recuerdo y cada emoción fueran expresados sin miedo.
Un día, mientras la mujer hablaba de su pasado, mencionó cómo había perdido oportunidades importantes por confiar en las personas equivocadas. Su voz mostraba tristeza, pero también aprendizaje. Explicó que ahora era más cautelosa, que había aprendido a medir su confianza y a protegerse. Él entendió que su desconfianza no era obstinación, sino una defensa que le había permitido sobrevivir. No es fácil confiar, dijo ella, pero contigo siento que puedo intentarlo. Esas palabras, aunque breves, significaban mucho. Representaban un avance en su relación y un reconocimiento de que alguien podía estar a su lado sin querer aprovecharse ni juzgarla. Era un paso hacia la construcción de un vínculo basado en respeto y comprensión. A medida que los días avanzaban, el hombre también comenzó a notar cambios en la mujer. Su postura se hacía menos rígida, sus gestos más relajados, y su mirada, aunque todavía cautelosa, empezaba a mostrar destellos de confianza. No era una transformación completa ni inmediata, pero sí suficiente para que él viera que sus esfuerzos y su constancia tenían un efecto real. Ella también comenzó a hablar de sus sueños nuevamente. No eran sueños grandes ni imposibles. Eran cosas simples. Un lugar donde dormir sin preocupaciones, un trabajo estable, la posibilidad de ayudar a otras personas en situaciones similares. Sus palabras reflejaban esperanza y un deseo de reconstruir su vida paso a paso. Él escuchaba reconociendo la importancia de esos sueños y comprendiendo que, aunque pequeños, eran fundamentales para su bienestar emocional. En uno de esos días, la mujer compartió un recuerdo que le había marcado profundamente sola. Sin apoyo ni compañía, habló de cómo había aprendido a enfrentar la adversidad por sí misma y cómo esa experiencia le enseñó la importancia de la fuerza interior. El hombre sintió que esas palabras eran un reflejo de toda su vida: resiliencia, paciencia y voluntad de seguir adelante. La relación entre ellos continuaba fortaleciéndose, no por actos grandiosos, sino por la constancia y el cuidado en lo cotidiano. Él no intentaba cambiarla ni resolver todos sus problemas. Simplemente estaba allí, ofreciendo apoyo, escuchando y reconociendo su valor. Ella empezaba a aceptar esa presencia como algo natural, un espacio seguro donde podía ser ella misma sin miedo. Con el tiempo, comenzaron a compartir pequeños momentos de alegría y tranquilidad. Caminatas cortas, conversaciones sobre temas ligeros, risas suaves al recordar situaciones pasadas. Esos instantes, aunque simples, eran significativos. Mostraban que, incluso después de tanto dolor y pérdida, era posible encontrar pequeñas fuentes de felicidad y conexión humana. El hombre también notó que la mujer empezaba a planear su futuro con más claridad. Hablaba de metas alcanzables, de pasos pequeños pero firmes que podrían mejorar su situación. Su enfoque era realista y cuidadoso, demostrando que aunque había sufrido mucho, aún tenía la capacidad de proyectarse hacia adelante. Él sentía orgullo y admiración por esa fortaleza silenciosa. Al final de esta cuarta parte quedó claro que la mujer había vivido muchas dificultades, pero también que su fuerza interior era extraordinaria. La conexión entre ella y el hombre se había profundizado. Ya no era solo ayuda, era confianza, respeto y la posibilidad de un futuro mejor. La historia mostraba cómo, incluso después de perder mucho, una persona podía empezar a reconstruir su vida con paciencia. Este capítulo de la historia cerraba un ciclo importante: el reconocimiento del pasado doloroso de la mujer y la construcción de un vínculo basado en confianza y empatía. Ambos entendieron que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero que juntos podían enfrentar los desafíos con paciencia. El tiempo pasaba y la relación entre el hombre y la mujer había crecido de manera silenciosa pero firme. Lo que había comenzado como un encuentro casual y lleno de desconfianza, se había transformado en un vínculo basado en respeto, comprensión y apoyo mutuo. Desde la visita, cada conversación y cada gesto había construido un puente entre ellos, un camino que les permitía mirar hacia adelante con una mezcla de cautela y esperanza. Una mañana fría, el hombre llegó con una propuesta diferente. Había encontrado un pequeño lugar donde podrían pasar algunas noches con más comodidad y seguridad. No era un hogar lujoso ni permanente, pero era un espacio limpio, con una cama, una cocina pequeña y un baño. Era suficiente para que la mujer pudiera descansar sin preocuparse por la calle, por la inseguridad o por las dificultades del día a día. «No tienes que decidir ahora», dijo él suavemente, mientras le mostraba el lugar. «Solo quería que lo vieras. Si decides quedarte, será un paso pequeño pero importante». La mujer lo miró detenidamente.
Sus ojos mostraban sorpresa, pero también duda. No estaba acostumbrada a recibir oportunidades así, y aceptar algo así implicaba dejar de lado parte de su independencia, algo que había aprendido a valorar por encima de todo. Sin embargo, algo en la propuesta le parecía diferente. No era una imposición ni un control, sino una oferta sincera, respetuosa y temporal. No dijo nada con palabras, pero su gesto decía que estaba dispuesta a intentarlo, aunque fuera solo por un tiempo. Ese pequeño paso fue un momento clave. Aceptaba confiar un poco más, permitir que alguien la acompañara y experimentar la posibilidad de tener un refugio seguro. Durante los días siguientes, la mujer empezó a adaptarse al nuevo espacio. Al principio, todo era incómodo y extraño. No estaba acostumbrada a tener un lugar propio, aunque fuera temporal. Pero poco a poco, comenzó a sentirse más tranquila. Cada noche, al descansar en una cama limpia y calientita, sentía que podía recuperar algo de energía y esperanza que había perdido durante mucho tiempo. El hombre también notó cambios en ella. Su mirada empezaba a ser más brillante, sus gestos más relajados y sus palabras más abiertas. Comenzó a hablar de cosas que antes había guardado en silencio. Ideas para el futuro, sueños simples y alcanzables, y hasta planes para encontrar trabajo y estabilidad. Cada palabra reflejaba la transformación que estaba ocurriendo, lenta pero constante, gracias a la confianza y al apoyo que ahora tenía a su alrededor. Un día, mientras compartían un desayuno sencillo en la pequeña cocina, la mujer dijo algo que sorprendió al hombre. Nunca pensé que alguien pudiera preocuparse tanto por mí sin esperar nada a cambio. No era una simple frase, era un reflejo de todo lo que habían construido juntos: respeto, paciencia y un vínculo genuino. Ella estaba empezando a creer que la vida podía ofrecer oportunidades y que no todo debía enfrentarse sola. A medida que pasaban las semanas, la mujer comenzó a involucrarse más en actividades cotidianas. Empezó a organizar el espacio, a preparar su comida, a mantener un pequeño orden que le daba seguridad. Cada acción mostraba su esfuerzo por adaptarse y reconstruir una rutina estable. El hombre, por su parte, la acompañaba, no para controlar, sino para apoyar, enseñando pequeños trucos, compartiendo ideas y celebrando cada logro, por pequeño que fuera. También comenzaron a compartir momentos de ocio y relajación. Caminaban por parques cercanos, observaban la vida cotidiana de la ciudad y se permitían disfrutar de pequeños placeres. El canto de los pájaros, la brisa suave del atardecer o incluso la simple satisfacción de tomar una bebida caliente. Esos momentos no eran espectaculares, pero eran significativos. Mostraban que la vida podía ser más amable, que la felicidad se encontraba a veces en detalles sencillos y cotidianos. Un día la mujer decidió contarle un sueño que había guardado por mucho tiempo. Quería aprender un oficio que le permitiera ser independiente, ayudar a otras personas y sentirse útil. No era un plan ambicioso ni irreal, era un objetivo alcanzable, pero que requería esfuerzo y constancia. El hombre la escuchó atentamente, reconociendo la importancia de ese sueño y ofreciéndole su apoyo para que pudiera alcanzarlo. «Puedo ayudarte a conseguir los materiales y enseñarte algunas cosas», dijo él. No tienes que hacerlo sola. Ella asintió, con una mezcla de gratitud y determinación. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no debía enfrentar los retos completamente sola. La posibilidad de tener un compañero confiable, alguien que la apoyara sin juicios, le daba una sensación de seguridad que había estado ausente durante años. Con el paso de los meses, la mujer comenzó a mejorar su situación poco a poco. Encontró un trabajo temporal en un lugar cercano, donde podía aplicar sus habilidades y aprender cosas nuevas. Cada día traía consigo un pequeño triunfo: completar tareas, recibir reconocimiento, aprender algo distinto. Su confianza crecía, y con ella su esperanza de que la vida podía ser diferente, que las dificultades no definían su futuro. El hombre seguía acompañándola en cada paso, aunque su rol había cambiado. Ya no era solo un proveedor de ayuda, sino un amigo, un confidente y un apoyo constante. Juntos celebraban los logros, discutían los problemas y buscaban soluciones. La relación se había transformado en algo profundo, basado en respeto, empatía y confianza. Un día, mientras estaban sentados en la terraza del pequeño lugar que habían convertido en su refugio, la mujer miró al horizonte y habló con una claridad que antes no tenía.
Siento que puedo empezar de nuevo, aunque sea poco a poco. He aprendido a no rendirme, y ahora sé que no estoy sola. El hombre sonrió, reconociendo el momento. Era un punto de inflexión en su historia. No era un final perfecto, ni un milagro repentino. Era un nuevo comienzo, basado en pequeños pasos, en confianza y en la fuerza que ella había encontrado dentro de sí misma. Además de sus propios avances, la mujer también comenzó a pensar en ayudar a otros. Comprendía que su experiencia podía ser útil para quienes enfrentaban dificultades similares, y quería compartir lo que había aprendido: resiliencia, paciencia y la importancia de no rendirse. Ese cambio reflejaba cómo había evolucionado su perspectiva, de sentirse completamente sola a darse cuenta de que podía ser una fuente de apoyo y esperanza para otros. En los días siguientes, continuaron fortaleciendo su rutina. La mujer seguía trabajando y cuidando de su espacio, mientras el hombre la acompañaba, ofreciendo ayuda solo cuando era necesaria. Cada pequeño logro se celebraba, no con grandes gestos, sino con reconocimiento mutuo, palabras de ánimo y satisfacción por haber superado obstáculos. Cada pequeño logro se celebraba no con grandes gestos, sino con reconocimiento mutuo. Un momento especialmente significativo ocurrió cuando la mujer recibió un pequeño reconocimiento en su trabajo por su dedicación. Estaba orgullosa de sí misma, y aunque no lo decía con palabras, el brillo en sus ojos mostraba alegría y satisfacción. El hombre estaba allí observando con una sonrisa silenciosa, consciente de que esos momentos de felicidad eran fruto de su esfuerzo, su perseverancia y el apoyo constante que había recibido. Finalmente, una noche, mientras el cielo estaba lleno de estrellas y la ciudad dormía, ambos se sentaron en la terraza, contemplando la calma de la noche. No era un momento de paz, de comprensión mutua y de esperanza. La mujer, que alguna vez había dicho, «No me mires, vaquero», ahora podía mirar al hombre con confianza, sabiendo que había encontrado un compañero que la respetaba y la valoraba. Ese momento cerraba la historia de manera simbólica. Aunque no todo estaba resuelto, la mujer había encontrado seguridad, fuerza y un nuevo comienzo. La vida le había quitado mucho, pero también le había enseñado a no rendirse, y ahora, con apoyo y paciencia, podía reconstruir su camino. El hombre, por su parte, había aprendido el poder de la constancia, la paciencia y la empatía, y cómo un acto de atención genuina podía transformar vidas. La historia terminaba con un gesto simple pero profundo. No era un final con todas las respuestas, pero era un cierre lleno de posibilidades, mostrando que incluso después de perderlo todo, la vida podía ofrecer una segunda oportunidad basada en respeto, confianza y esfuerzo constante.